Continúe en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Tengan ustedes muy buenos días, amables oyentes. Un saludo especial para los que escuchan la emisora acá en la ciudad de Medellín, pero también nos escuchan muchas personas a través de la red mundial de comunicaciones, la Internet, en diferentes horarios alrededor del mundo. Dos semanas completas hemos recorrido ya, pues, amables oyentes, en este nuevo año litúrgico. La primera semana del Adviento y la segunda semana del Adviento. Ahorita nos acercamos al tercer domingo del Adviento, por tanto la tercera semana que nos pone ya prácticamente a las puertas de la Navidad. El Adviento es la preparación de la gran fiesta de Navidad y está pues al comienzo del ciclo de Navidad, que es el primer ciclo del año litúrgico. La fiesta de Navidad cada día fijo, el 25 de diciembre, según una costumbre de la Iglesia que proviene por allá de los primeros siglos, cuando los católicos en Roma quisieron contrarrestar de alguna manera una fiesta, una festividad pagana, la Nativita Solis Invicti, creo que así se llamaba, la Natividad del Sol Invencido, precisamente porque en diciembre, por esa época, el 21 de diciembre concretamente, ocurre el día más corto del año y desde ese momento en adelante el sol empieza a brillar un poquitico más tiempo cada día hasta llegar al 21 de junio, que es el día más largo del año. Por eso, cuando pasa el 21 de diciembre, ya los días se van haciendo perceptiblemente un poco más largos. Eso llevó a los romanos a celebrar la victoria Solis Invicti, la victoria del sol invencido. Es en la teología, pues, digamos, del Imperio Romano, algo correspondiente a la intuición profunda de los egipcios, cuando el dios Amón-Ra, el principal dios de la religión ancestral egipcia, simbolizado pues por el disco solar, precisamente en su recorrido diario por el firmamento, llegaba pues a mediodía a su cenit, por la tarde se acercaba al ocaso, luego se hundía detrás de las dunas del desierto, entraba entonces la noche. Suponían ellos en su mitología que el sol luchaba contra la terrible serpiente monstruosa Apophis y la vencía, y al otro día entonces, renovado, su ímpetu volvía a aparecer majestuoso por el oriente. Es la victoria eterna del sol, el ciclo eterno de la naturaleza. Por eso el sol significaba la divinidad. La divinidad es una alusión a la divinidad inmortal. Algo parecido pues a los egipcios pensaban los romanos en la victoria Solis Invicti, precisamente en la época de diciembre, porque en el hemisferio norte en diciembre comienza el invierno. El invierno comienza precisamente cuando el 21 de diciembre, con el día más corto del año, y luego los 3 meses del invierno van haciendo captar a los habitantes del hemisferio norte como cada día va aumentando más el día, va brillando más el sol hasta llegar al verano, cuando el sol brilla pues pleno y airoso en el firmamento con el día más largo del año.
Recuerden ustedes, amables oyentes, que el primer domingo del Adviento escuchamos un texto del Evangelio de Lucas paralelo al texto del Evangelio de Marcos, capítulo 13, que escuchamos al final del año litúrgico anterior, es decir, ya aproximándonos al último domingo del año, que fue pues Cristo Rey, pero el domingo anterior, pues el 33º domingo del tiempo ordinario, escuchamos en el Evangelio de Marcos la venida del Hijo del Hombre en las nubes del cielo con el poder divino. Pues bien, también el primer domingo del año, el Adviento, se toca con el último y se establece pues algo de lo cual les hablé hace 15 días. Es como el comienzo y el final se tocan, y les hacía la comparación yo con el lenguaje bíblico de los griegos. El paraíso está al comienzo, el paraíso está al final. Por eso Jesús le promete al buen ladrón el paraíso, es decir, la maravillosa realidad que Dios creó para el ser humano. Una realidad de la cual pues el ser humano fue expulsado por darle la espalda a Dios, la fuente de la vida y de la luz, y caminar por el desierto, cual Caín, perseguido, señalado por todos. El paraíso entonces está al principio y es restituido al final. Pues bien, el segundo domingo del Adviento escuchamos cómo se nos presentó la figura de Juan Bautista. El domingo pasado leíamos un texto lucano que traía ese tema, y hoy igualmente en el tercer domingo del Adviento vuelve a aparecer la figura de Juan Bautista. Segundo y tercer domingo del Adviento en la liturgia católica, pues la figura dominante en el Evangelio es Juan Bautista, el precursor del Señor, como lo consideró el cristianismo. Las otras dos lecturas de este domingo son la primera del Antiguo Testamento, una lectura profética del profeta Sofonías, y la segunda de una carta apostólica, hoy de la carta a los Filipenses. El Adviento nos pone en la expectativa de la venida del Señor. La venida del Señor gloriosa y refulgente, el Hijo del Hombre, en las nubes del cielo. Pero esa venida del Señor glorioso y refulgente, digamos, nunca perderá su relación al hecho histórico acontecido de la venida del Señor en la humildad de nuestra carne, es decir, al acontecimiento de la Navidad. El Adviento es el tiempo de preparación a la Navidad. De ahí que las lecturas escogidas del Antiguo Testamento para este domingo, la lectura escogida de Sofonías, capítulo 3, versículos 14 a 18, son una invitación del profeta a la alegría. El Señor está en medio de ti, le dice el profeta a Sión, es decir, a Jerusalén, la montaña donde fue el templo edificado, el monte Sión, como se le llama en la Biblia, Har Sión. Ese es el nombre en hebreo. Una invitación a la alegría y al regocijo. El profeta Sofonías vivió en el siglo VII antes de Cristo, en la época en que el imperio asirio cayó, sofocado por el poder del sur de Mesopotamia, que eran los babilonios. Babilonios y asirios eran pueblos hermanos, hablaban lengua acádica, cada uno en su dialecto acádico. Los asirios el dialecto acádico asirio, y los babilonios el dialecto acádico babilónico. La lengua acádica es una lengua semítica oriental, perfectamente coherente, o mejor dicho, pariente de la lengua bíblica del hebreo, pariente del arameo, toda esa región del antiguo cercano oriente, Canaán, Mesopotamia, en fin, y luego también la península arábiga, también el árabe, es una lengua semítica, por eso hay parentesco lingüístico en todo el antiguo cercano oriente, sobre todo pues en las lenguas de la península arábiga, donde sobresale el árabe, que se hizo pues prácticamente lengua de toda la región por la conquista de los musulmanes, y luego también la lengua antigua, el antiguo cananeo, que es el hebreo, y sus relacionados, la lengua amonita, la lengua moabita, la lengua de los edomitas. Todas esas lenguas son emparentadas con el hebreo. Y luego en Oriente, es decir, en Siria el arameo, y luego en Oriente, en Mesopotamia, el acádico. Pues bien,
Sofonías, les decía yo, vivió en la segunda parte del siglo VII antes de Cristo. El imperio asirio estaba en decadencia, finalmente los babilonios lo destruyeron, el poder pues pasó del norte de Mesopotamia, Nínive, al sur de Mesopotamia, o al centro sur de Mesopotamia, Babel, y comenzó pues un nuevo imperio a surgir. Yo pienso que el pedacito de Sofonías que vamos a escuchar proviene del momento en que, o mejor dicho, tiene su raíz en el momento histórico de la caída de Asiria, el respiro de Judá, la toma del reino de Judá por Josías, un rey que para la Biblia vale como el rey piadoso por antonomasia del reino judío. Por esa época de esa época debió proceder esta invitación que hace el profeta Jeremías a Sión, a Jerusalén, a la alegría y al júbilo. Vamos a escuchar el texto. Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo Israel, alégrate y gózate de todo corazón Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios en medio de ti es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta. Es una invitación, pues, como ustedes lo oyeron, triplemente repetida. Regocíjate, hija de Sión. Ahí está el primer término. Grita de júbilo, Israel. El segundo, alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. Tres imperativos, tres frases que comienzan con imperativos, dirigidas a un mismo sujeto, a la hija de Sión, a Israel, a Jerusalén. Detrás de los tres sujetos está la misma realidad. Presumiblemente es el reino judío que ya encarnaba pues lo que antes fue el Israel total. La hija de Sión es Jerusalén. Aquí aparece con el nombre hija de Sión y también con el nombre histórico Jerusalén. La ciudad que más de medio siglo antes había sido preservada de la destrucción de los asirios y que le había logrado conservarse más o menos intacta durante medio siglo de dominación asiria. Y ahora, pues, ve Jerusalén cómo se marchan sus enemigos. El Señor canceló su condena. Ellos habían interpretado la opresión asiria como un juicio divino frente a los pecados del pueblo, que eran muchos, sobre todo de sus dirigentes. Poco antes de Sofonías había reinado Manasés, el rey impío por antonomasia en el Antiguo Testamento, el padre ni más ni menos que del rey o el abuelo del rey Josías, el rey justo por antonomasia. Pero Manasés había tenido que entregarse al poder de los asirios, los cuales les habían impuesto no solamente un yugo social, político y económico, sino también religioso. El templo de Jerusalén se había convertido en una especie de panteón asirio. Y de esa manera, pues, la idolatría hundía en el templo. El Señor ha cancelado tu condena. El Señor está en medio de ti, dicen. El Señor en medio de ti, Bekirbej, es la expresión hebrea que está en el fondo de esta traducción en español. Bekirbej, es decir, en medio de ti. Es interesante un comentario que leí hace tiempo del Evangelio de Lucas, donde aparece la misma frase, el Señor en medio de ti, el Señor contigo, le dice el ángel a María, y luego cuando explica el mensaje le dice, concebirás en tu vientre, en griego se dice engastri. Un exégeta, un teólogo francés, René Laurentin, explica ese engastri como referencia a la expresión hebrea Bekirbej, que aparece aquí en el libro de Jeremías.
y entonces se atreve, pienso yo un poco osadamente, a interpretar el relato de la Anunciación a María con referencia a este texto bíblico. En medio de ti, en tu vientre, serían para él conceptos aproximados en la mente de Lucas. Podría ser, pero no necesariamente. Por eso la mayor parte de los autores pues no aceptan esta insinuación del oranta. De todas maneras, en medio de ti, le dice el profeta a Israel, a Jerusalén, invitándola a la alegría, está el Señor, es decir, el Dios de Israel, el santo Dios de Israel, en medio de ti, en su templo. Todavía hay templo. Fíjense, no ha sido destruido por los babilonios. Más adelante será destruido. Pero ante la marcha de los asirios está el Señor en medio de ti. Y está, fíjense, como dice el texto, el Señor en medio de ti es un guerrero que salva. Un guerrero. Aquí se emplea la imagen del guerrero para hablar de Dios, en una forma semejante a como se hace en el precioso canto de Moisés después del paso del Mar Rojo. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor, canta Moisés después de que abrió con su brazo extendido el mar para que pasara de pie enjuto el pueblo. Es un guerrero Dios. Dios es un guerrero. Los enemigos de Israel, los enemigos del pueblo han huido. Los asirios están destrozados. Dios en medio de ti es un guerrero que salva. Ustedes ven la imagen pues del Dios guerrero, que se traduce en la Biblia varias veces, aparece en este texto. Pienso yo que las circunstancias históricas de Sofonías, el momento histórico en que presumiblemente fue concebido este texto, este poema, lo explican. La dominación terrible de los asirios ha terminado. Jerusalén se ve libre de las tropas asirias que tienen que regresar a su tierra porque son atacadas inmisericordiamente desde el sur por los babilonios. Y entonces en un momento el Jerusalén, con el rey Josías a la cabeza, respira tranquilo, ya son otra vez independientes, ya pueden ellos, digámoslo así, organizar su país, su nación, su templo, su religión, tal como Dios quiere. Por eso ven a Dios pues como un guerrero que salva. Dios pues hizo la guerra contra los asirios sin mover un arma. Dios es un guerrero. Solamente en la misma forma como la hizo con los egipcios sin mover un arma, simplemente dividiendo el mar para que pasara su pueblo y haciendo ahogar a los egipcios en las olas del mar que se devolvieron. Un guerrero es el Señor, un guerrero en el momento del paso del mar, un guerrero es el Señor en el momento de la liberación del poder de los asirios. La segunda lectura es de la carta a los Filipenses. También el domingo pasado, queridos oyentes, escuchamos un pedacito de la carta a los Filipenses. Les expliqué yo cómo actualmente se está imponiendo cada vez más la opinión de que la carta a los Filipenses junto con la carta a Filemón proceden de la última etapa de la vida de Pablo, cuando estaba preso en Roma. Las dos cartas están escritas estando Pablo preso. Durante mucho tiempo, al menos así pensé yo también, por mis estudios anteriores, que las dos cartas habían sido escritas desde la prisión de Pablo en Éfeso, una prisión de la cual Pablo logró salir vivo, y luego rápidamente pasó de Éfeso a Macedonia, y de allí escribió 2 Corintios, y luego llegó a Corinto y de ahí escribió Romanos. Durante mucho tiempo se pensó que la última carta conservada de las de Pablo era la carta a los Romanos, pero hoy en día se extiende cada vez más la opinión de que las últimas dos cartas de Pablo son Filipenses y Filemón. Romanos es del invierno entre los años 56-57, escrita desde Corinto, y Filipenses, Filemón, es de los años 60, cuando Pablo estaba preso en Roma. Luego vendrá la persecución de Nerón, y presumiblemente en esa persecución de los cristianos organizada o preconizada por Nerón, el último de los Césares, es decir, el último emperador proveniente de la familia de Julio César,
de Octaviano Augusto, de Tiberio, de Calígula, de Claudio. Esos son los emperadores de la familia César. Nerón es el último, Nero, así se dice en latín, Nero. Es el último de ellos y se ensañó, pues, según dice la antigua tradición cristiana, contra los cristianos. El pedacito de Filipenses es 4:7. Hermanos, estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe, sino que, en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La lectura ha sido bien escogida. Se conserva, diría yo, el tono del tercer domingo del Adviento, la expectativa de la Navidad. En la lectura del profeta Sofonías había repetidas invitaciones a la alegría, al regocijo, al júbilo, dirigidos a la hija de Sión, es decir, a Jerusalén. Dios, el Señor, está en medio de ti. Ahora, también el apóstol dirige a los cristianos de Filipos, con los cuales mantuvo siempre excelentes relaciones, de los cuales se dejó aún ayudar económicamente, cosa que no hizo, por ejemplo, con los corintios. Por eso los corintios nunca le pudieron perdonar del todo, que el apóstol a ellos no les recibiera nada. En cambio, los filipenses sí. Iba gente de Filipos, primero a Tesalónica, después a Corinto, y le llevaban sus ayudas, y el apóstol los recibía, a pesar de que la gente de Filipos era, en comparación con la gente de Corinto, eran gente mucho más pobre. Filipos era una ciudad, digamos, sin las posibilidades económicas que había en Corinto. Corinto era un gran puerto sobre el Mediterráneo. Por allí pasaban las rutas comerciales que unían el oriente, es decir, las costas de Palestina, Fenicia, con Roma. Imagínense, ni más ni menos, pasaban por allí. Y por tanto era una ciudad de gran movimiento comercial, de gran tráfico. Por eso, donde hay comercio, hay plata. Los cristianos de Corinto, parece, tenían buenos trabajos, y aún había gente de Corinto, digamos, de alta posición social, que se hizo cristiana. En todo caso, en Filipos no era lo mismo. En Filipos eran mucho más modestos, y sin embargo los filipenses les recibe, a los corintios no. Pues bien, en esta carta Pablo se dirige con un lenguaje íntimo, profundo del corazón, a la gente de Filipos, que él quería tanto y que lo querían tanto. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Yo recuerdo mucho en mi época, en la época de mis primeros años de sacerdocio, o también del seminario. El tercer domingo de Adviento lo llamaban el domingo Gaudete. Gaudete, del verbo latino gaudere, que significa alegrarse. De gaudere viene la palabra castellana gozo. Los alemanes, por ejemplo, tienen una derivación al alemán, la emplean mucho, de este verbo, gaudi. Gaudi es también alegría, dicen ellos. Gaudete in Domino semper, iterum dico gaudete. Así empieza la traducción latina de este texto de Pablo. Estad alegres en el Señor, gaudete in Domino semper. Iterum dico, lo digo de nuevo, gaudete, estad alegres. En el ambiente litúrgico nuestro, pues claro, es la venida del Señor, la Navidad ya llega. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración, súplica y acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. El Señor está cerca. Esa es, cuando Pablo escribe esto, evidentemente se refiere a la parusía del Señor, a su gloriosa venida. Si él la llama Pablo parusía, ese mismo término que emplea Pablo lo emplea Mateo, en cambio en Lucas no aparece. Es la llamada venida gloriosa del Señor, inspirada en los textos apocalípticos del Hijo del Hombre en la nube del cielo, de los cuales pues hemos oído ya repetidas veces en las lecturas
en las lecturas litúrgicas, tanto al final del año litúrgico como al principio, en el primer domingo del Adviento. El Señor está cerca. Fíjense, cuando Pablo escribe Primera Tesalonicenses, una carta escrita unos 10 años antes de Filipenses, Pablo todavía piensa que a él le va a tocar la parusía del Señor. Así lo dice explícitamente: nosotros los que vivamos, los que quedemos para la venida del Señor, así lo dice, no tendremos nada, digamos, que nos dé ventaja en relación con los difuntos. Los tesalonicenses se mantenían muy tristes porque les parecía que los que habían muerto antes de la parusía se iban a perder pues el cortejo triunfal del Señor o del Hijo del Hombre que viene en la nube del cielo. Y por eso entonces estaban muy inquietos, y Pablo tiene que explicarles en la Primera Tesalonicenses la resurrección de los muertos, cosa que presumiblemente no les había explicado cuando evangelizó Tesalónica. Y por eso les explica, y todavía en la explicación pues mantiene la esperanza de que a él le va a tocar la parusía del Señor. Pero pasan 10 años, sobre todo pasa el último acontecimiento que marcó tanto a Pablo, la prisión en Éfeso, el verse en peligro de muerte, el considerar casi él como un milagro haber podido salir vivo de la prisión. Ahí es cuando escribe 2 Corintios, al comienzo de la carta. 2 Corintios habla él de estas experiencias, y esto pues eleva al alma. Él ya después de eso no vuelve a estar tan seguro de que finalmente el Señor venga estando él vivo, y ya empieza a contar un poco con su muerte. Así lo hace en la segunda carta a los Corintios, en un lenguaje un poco ambiguo. En cambio, en la carta a los Filipenses, escrita unos 4 años después de 2 Corintios, Pablo ya es mucho más claro, mucho más claro. Para él la muerte significará, sin duda alguna, estar con el Señor. Esa idea la tenía de antes, pero ya en Filipenses pues la expresa en una forma clara, concisa, precisa, perfecta. De todas maneras, la convicción cristiana básica, que por tanto también para nosotros es válida y debe mantenerse siempre vigente, es esta: el Señor está cerca. Siempre el Señor está cerca. Es decir, estamos al borde del acontecimiento final. En nuestra vida existencialmente considerada, es precisamente la última y postrera oportunidad que tenemos. Prácticamente la historia del universo, la historia del designio de Dios se concentra para cada uno de nosotros en los pocos o muchos años de nuestra vida. Aún más se concentra, según Jesús mismo, en el momento presente en que estamos. Este es el momento decisivo. Este es el momento. Para cualquier cristiano siempre tiene que reinar la convicción: el Señor está cerca. Está cerca el Señor. El texto lucano, tomado de capítulo 3, versículos 10 a 18, pues sigue con el relato acerca de Juan Bautista. Recuerden que el domingo pasado, el segundo domingo del Adviento, escuchábamos el comienzo del capítulo 3 de Lucas, cómo Lucas sitúa pues en el tiempo, en una forma muy precisa, la vocación profética de Juan, y al situar esa vocación profética, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. La sitúa en el año 15 del emperador Tiberio, y añade los acontecimientos de la época: Poncio Pilato, gobernador de Judea, y los hijos de Herodes gobernando en el norte, Lisanio gobernando todavía más al norte, y en Jerusalén regentando el templo Anás y Caifás. En ese momento pues empieza a actuar Juan, y en ese momento también empieza a actuar Jesús. Así lo dice Lucas. Juan entonces recorría, dice Lucas, la ribera del Jordán, se supone por ambas márgenes. En Marcos, Juan es más bien una figura hacia la cual la gente va. En Lucas, Juan es una figura que va a la gente.
Es una diferencia bien notable en la presentación de Marcos y de Lucas de la figura del Bautista. Sin embargo, la presentación de Marcos está detrás de Lucas. Pero Lucas, para presentar a Juan, queridos oyentes, además del Evangelio de Marcos y además de las propias concepciones de Lucas, pues de lo que él pensaba, además tiene otra fuente, que es Q, y presumiblemente otra más, que es la fuente lucana propia. El pedacito que toca leer este domingo, Lucas 3, 10, 18, parece reunir materiales, no, teniendo como base pues el hilo de Marcos, materiales de Q con seguridad, y quizá también de la fuente lucana propia. Esto último a veces es puesto en duda porque un pedacito de Lucas que vamos a escuchar enseguida, que no está en Mateo, según algunos proviene de la fuente lucana propia L, y según otros proviene de Q, pero fue dejado a un lado por Mateo. Es decir, tanto Mateo como Lucas utilizan una fuente, además de Marcos, que es Q, pero no agotan la fuente. Hay materiales comunes en ambos que vienen de la fuente, eso se sabe, pero Mateo también tiene materiales que Lucas omitió y Lucas tiene materiales que Mateo omitió. Esto es muy probable, eso lo muestran hoy en día cada vez más los investigadores de la tradición evangélica previa pues a los sinópticos, tanto en Marcos como también en Mateo y Lucas. Vamos a escuchar el pedacito que toca este domingo, y yo les voy a dar mejores datos más precisos enseguida. En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: ¿entonces qué hacemos? Él contestó: el que tenga 2 túnicas, que la reparta con el que no tiene. El que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: Maestro, ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó: no exijáis más de lo establecido. Unos militares le preguntaron: ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó: no hagáis extorsión a nadie, ni os aprovechéis con denuncias, sino contentaos con la paga. El pueblo estaba en expectativa, y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: yo bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene en su mano el bieldo para aventar su parva, y reunir su trigo en el granero, y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y les anunciaba la buena noticia. La distinción de 3 grupos de personas que van donde el Bautista, movidos pues por la atracción de su extraña figura, cautivados por su mensaje incisivo. La distinción de 3 grupos es exclusiva lucana, no está en Mateo, y por eso les decía yo ahora, muchos autores, tal vez la mayoría todavía, dicen que este pedacito proviene de la fuente lucana propia, porque según digamos la hipótesis clásica de Q, la fuente común a Mateo y Lucas, pues provienen los materiales propios, o mejor dicho, comunes de Mateo y Lucas que no están en Marcos. Esa es la hipótesis en su contextura clásica. Pero hoy en día los autores van, digamos, formando la convicción de que ni Mateo agotó a Q, ni Lucas tampoco, y por tanto en Mateo puede haber cosas de Q que Lucas omitió, y en Lucas puede haber cosas de Q que Mateo omitió. Eso es, pienso yo, hoy en día la convicción que se ha extendido más y más, y por eso algunos piensan que este pedacito de los 3 grupitos que van donde Juan y se informan de lo que tienen que hacer, puede ser perfectamente de Q, pero Mateo, pues por razones que él tuvo, no lo puso, lo omitió en su relato sobre Juan. En todo caso, tanto el uno como el otro, Mateo como Lucas, conocen a Marcos
y también conocen a Q, eso es seguro. Fíjense, los tres grupitos que van donde Juan, según Lucas, a preguntarle qué hacemos. El primer grupo es la gente en general. La gente preguntaba a Juan, entonces, ¿qué hacemos? Esto es válido, lo que él va a contestar es válido para la gente en general, es decir, para personas como ustedes y como yo. ¿Qué hacemos? Juan estaba hablando y decía que el momento del juicio divino era inminente, que era el momento preciso, pues, imprescindible de convertirse, de cambiar de vida. Empleaba acá, y en esto Mateo y Lucas siguen a Marcos, una figura, impresionante. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da fruto será talado y arrojado al fuego. Fíjense ustedes bien, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Es decir, cuando un árbol no da fruto, ¿para qué sirve? Para leña, es lo que decía Juan Bautista. Y por eso entonces llamaba a la gente a dar fruto de conversión. Son palabras de Juan Bautista que aparecen en los evangelios. Porque un árbol que no da fruto, ¿para qué va a estar allí? Que lo corten y que lo vuelvan leña y que lo quemen. Por eso el mensaje de Juan es un mensaje del juicio divino. Prácticamente el juicio divino es lo que enfatiza Juan. Dios viene a juzgar, y parece que también en la perspectiva de Juan figuraba la figura que en la tradición de Jesús es más explícita, el Hijo del Hombre, con el cual Jesús por lo menos implícitamente se identificó. El énfasis pues de Juan es el juicio divino. Dios viene a juzgar y el juicio es terrible, y del juicio pues no hay escapatoria. La única escapatoria es la conversión es de cambiar, y Juan a los que querían cambiar para refrendar el deseo de conversión los bautizaba, es decir, los sumergía en el agua y luego los sacaba de ella para indicarles que en alguna forma estaban renaciendo, estaban comenzando una nueva vida. Ese era el signo pues el símbolo del bautismo de Juan, donde se inspiró luego el cristianismo para el bautismo nuestro. En todo caso, ese es el mensaje. El juicio de Dios es inminente y es terrible. Los judíos no pueden decir que ellos escapen. Los profetas antiguos con mucha frecuencia hablaban del juicio de los gentiles, de las naciones. Hay oráculos contra las naciones en muchos de los textos proféticos que tenemos en la Biblia. Y parecería que para Israel iba a haber pues bienandanza y bendición de Dios, pero no pueden irse con ese manto a misa, no pueden decir somos hijos de Abraham, no nos va a pasar nada. Juan les dice, Dios de estas piedras puede sacar hijos de Abraham. De modo que lo que hay que hacer aún los judíos es convertirse, porque de lo contrario no hay escapatoria. En ese contexto, amables oyentes, entienden esta distinción en tres grupitos de la gente que va donde Juan. Primero, la gente en general. Al oír pues su mensaje, le preguntan, ¿y qué hacemos nosotros? Y oigan pues lo que contesta: el que tenga 2 túnicas, que la reparta con el que no tiene. El que tenga comida, haga lo mismo. Es decir, un compartir los bienes. El que tenga 2 túnicas, que la reparta. Pues no se puede poner sino una. Entonces la otra no la necesita. Por tanto, dela al que no tiene. El que tenga comida, también que comparta, porque no se la puede comer toda de una vez, y aunque pudiera, no puede estar tranquilo, sabiendo que al lado de él hay alguien que no tiene que comer. Por tanto, es la primera respuesta de Juan es en el fondo compartir generosidad. En el fondo pues se trata del amor. Aquí no se emplea el término que luego en la tradición de Jesús va a aparecer, el amor agapi, se dice en griego. No, aquí es la generosidad en la conducta del hombre frente a los demás. Luego viene el segundo grupo. Este grupo ya es más específico. Vinieron también a bautizarse unos publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los cobradores de impuestos, por tanto pecadores. Para los judíos, piadosos, los publicanos eran vendidos al Imperio Romano, eran instrumento de los opresores,
digamos, asquerosos esbirros del poder extranjero opresor, y por eso los odiaban. Y además, fuera de estar vendidos a un poder opresor, además eran uñilargos, echaban serrucho, no solamente sacaban lo que debían sacar del impuesto, sino que aprovechaban para sacar para ellos. Cualquier parecido con lo que hoy en día llamamos corrupción no es pura coincidencia, siempre ha existido. Vinieron pues también unos publicanos y le preguntaron: maestro, ¿qué hacemos nosotros? Fíjense, la misma pregunta de los anteriores. Él les contestó: no exijáis más de lo establecido, cobren lo que es. Fíjense bien que en esta respuesta de Jesús no hay, digamos, un asomo de rechazo de Jesús por motivos políticos al Imperio Romano y sus esbirros. No, había que pagar impuestos, pues páguenlo, pero ustedes que lo cobran, no pidan más de lo que hay que pagar, no se pasen de ahí. Eso decía pues Juan al segundo grupo de los publicanos. Pero fíjense, otro detalle, los publicanos, los pecadores públicos. También los pecadores públicos, los desahuciados de salvación, iban donde Juan. Y ante Juan tenían acceso. Ante Jesús también van a tener acceso. Y precisamente ese acceso de los pecadores a Jesús es lo que va a causar un gran revuelo durante la actividad pública de Jesús entre los piadosos y los buenos. ¿Cómo es que usted se mete con ese tipo de gente?, le preguntaba. Y viene un tercer grupo, los militares, los soldados. Fíjense bien, Palestina era un país dominado por el imperio. La tierra de Jesús, que era Galilea, estaba gobernada por un antiguo hijo de Herodes, que llamaba como su padre Herodes, y tenía como segundo nombre Antipas, que era el abuelo. Herodes Antipas reinaba o tenía su capital en Tiberíades, una preciosa ciudad construida por Herodes junto al lago de Genesaret, en la parte sur del lago, no lejos de Cafarnaúm ni no lejos de Nazaret, donde Jesús pues pasó buena parte de su vida. Galilea, de la parte occidental del Jordán, la gobernaba Herodes Antipas, y también una parte de la región oriental del Jordán, ya hacia el sur, que llamaba Perea. Ahí también gobernaba Herodes Antipas. En esa región, parece, actuaba Juan, en la región del Jordán, de modo que por eso, fíjense, en alguna forma Juan Bautista estaba bajo la jurisdicción de Herodes, porque actuaba en la parte oriental del Jordán, la región de Perea, que en el Antiguo Testamento es Moab, y parte de Amón, sobre todo Moab, en la parte oriental del Jordán, en la ribera oriental del Mar Muerto. Por allá pues estaba Juan Bautista. Estos militares eran evidentemente militares del Imperio Romano, dirigidos evidentemente por los personeros del Imperio Romano en Palestina, que en Galilea y Perea era Herodes Antipas, y en Judea, Jerusalén y la parte de la costa del Mediterráneo era Poncio Pilato. De modo que son los militares pues romanos los que están allí. Estos militares le hacen a Juan la misma pregunta que habían hecho los otros: ¿y nosotros qué hacemos? Fíjense la respuesta del Bautista. Aquí sí que es cierto, amables oyentes, que pareciera que los tiempos no cambiaron. Fíjense lo que les dice a los militares Juan Bautista: no hagáis extorsión a nadie, ni os aprovechéis con denuncias, sino contentaos con la paga. No hagáis extorsión a nadie, es decir, no le saquen plata a la gente, no le digan si no me da plata lo multo, o me lo llevo preso, o lo detengo, ni os aprovechéis con denuncias. Vean, a usted lo denunciaron por allá y venimos a agarrarlo. Fíjense, todo ese tipo de cosas ocurrieron en esa época y también en esta. Los militares tienen las armas, y el que tiene las armas tiene el poder.
Eso pues no deja lugar a dudas, nunca, nunca en la historia de la humanidad dejará eso de ser cierto. El que está armado lleva la ventaja. La ventaja la tiene el que maneja las armas, no el que maneja las ideas, ni el que maneja las convicciones. Los que en alguna forma manejamos las ideas o las convicciones podemos dar nuestro aporte. Y cuando hay, digamos, espíritu de buena voluntad, pues podemos convencer y dirigir y guiar. Pero finalmente, ante una bayoneta calada o ante un revólver en la frente, fíjense, ninguna convicción vale. No se aprovechen pues ustedes, soldados, le decía Juan, del poder que tienen, del poder que les da a ustedes ser, digamos, la fuerza armada del régimen. No se aprovechen. Conténtese con la paga. Es decir, muchas veces los abusos de poder de parte de los militares son por motivos económicos. Precisamente para conseguir plata, amenazan, extorsionan. ¿Ven? Ahí está. Entonces, conténtense con la paga. No busquen aumentar lo que ganan abusando. Eso es lo que les quiere decir. Cualquier semejanza, pues, con lo que pasa hoy en día, no es pura coincidencia. Y en este punto, queridos oyentes, Lucas, redacta de cuenta propia. El pedacito que sigue es pura redacción lucana, es decir, es el pensamiento lucano. Dice, el pueblo estaba en expectativa y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. En expectativa, es decir, Lucas sabe, o Lucas presupone que en tiempo de Jesús la gente esperaba el Mesías prometido y estaba en expectativa de que llegara el Mesías, y como actuaba Juan, a muchos les parecía que tal vez Juan sería el Mesías prometido. En realidad, Juan no se las dio de Mesías, así como tampoco explícitamente se conservan, digamos, palabras de Jesús en las cuales explícitamente se identifique con el Mesías. En todo caso, la expectativa mesiánica en el tiempo de Jesús estaba vigente, y hombres como Juan y luego como Jesús, que en alguna forma eran polo de atracción de muchedumbres, que tenían palabra incisiva, que finalmente eran religiosamente vistos y respetados, pues tenían o se les podía meter ese nimbo especial. A Juan, sobre todo se sabe eso más después de la muerte de Juan. Después de la muerte de Juan hubo grupos, digamos, seguidores de Juan que digamos, fueron vistos por los seguidores de Jesús, es decir, por los cristianos, como rivales. Y por eso grupos seguidores de Juan, eso se sabe con mucha certeza, reconocían a Juan como el Mesías, y por eso eran rivales de los cristianos que reconocían a Jesús como Mesías. Esas desavenencias entre, digámoslo así, entre judíos bautistas y judíos, es decir, que se referían a Juan, y judíos cristianos, es decir, que se referían a Jesús como Mesías, se dieron. Y de la tradición evangélica tiene muchos elementos que le permiten a uno pensar que todavía pues durante todo el primer siglo quizá, hubo una cierta rivalidad entre grupos de judíos que se referían a Juan y grupos de judíos que se basaban en Jesús. Aquí Lucas, pues, digamos, proyecta en esta historia esa idea. Había gentes que se preguntaban si no Juan no sería el Mesías. Y con esa introducción, entonces Lucas ahí sí apunta una frase, unos dichos que provienen de la antigua tradición evangélica, que se conservan tanto en la versión de Marcos como en la versión de Q. Fíjense, hay pedacitos de la antigua tradición cristiana que de los cuales se conservó recuerdo en las dos vertientes básicas de la tradición cristiana que se conservaron: la tradición que tomó cuerpo en Marcos
y la tradición que tomó cuerpo en Q. Al lado de esa tradición que tomó cuerpo en Marcos y en Q, había otras tradiciones, entre ellas es detectable la antigua tradición joánica, que también, digámoslo así, tiene un paralelo con este dicho que vamos a escuchar enseguida, y que aparece, pues como les digo, en forma ligeramente diferente en Marcos y en Q. Aquí vamos a ver la versión que trae Lucas, que en este pedacito es muy cercana a Q. ¿Qué responde Juan Bautista a las expectativas de la gente que se pregunta si él es o no el Mesías? Oigan lo que responde: yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene en su mano el bieldo para aventar su parva, y reunir su trigo en el granero, y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Toda la tradición cristiana, en sus diferentes vertientes, conserva este dicho: Juan bautiza con agua, pero otro viene a bautizar con Espíritu Santo. Aquí Mateo, en este punto Lucas y también Mateo, añaden fuego. De ahí pues uno puede inferir que Mateo y Lucas, además del texto de Marcos, conocen otra versión del dicho, posiblemente o seguramente la de Q. Todo esto es un poco complicado, pero es el resultado, queridos oyentes, del estudio crítico de los textos. En todo caso, Juan pues bautizaba con agua, por eso lo llamaban baptistis. Aún un autor judío no cristiano, cuya obra de la última parte del siglo I lo llama así, baptistis, Flavio Josefo, era un remoquete, una forma como la gente reconocía a Juan en su momento, el bautista, porque en el Jordán pues él practicaba un bautismo especial, al cual se sometía mucha gente cuando escuchaba su mensaje de conversión y estaba dispuesto pues a llevarlo a cabo. El bautista: yo bautizo con agua, pero ese bautismo no es definitivo, Hay un bautismo con Espíritu Santo, es decir, con el poder de Dios, con el soplo divino, un bautizo. Otro lo va a administrar los cristianos naturalmente. Entendieron este dicho de Juan, lo entendieron referido a Jesús, claro está. Originalmente en la actividad de Juan, ¿a quién podía referirse? Una opinión muy cotizada entre los investigadores es que Juan hablaba de un personaje misterioso, muy conocido en la apocalíptica del judaísmo, muy conocido también en la tradición de Jesús, Hogios tu antropo, el Hijo del Hombre, que es el instrumento del juicio definitivo de Dios, por tanto del juicio de Dios que, como dice la versión de Q, es un juicio de un bautismo con Espíritu Santo y fuego. Es por tanto el juicio discriminatorio de Dios, donde se va a separar últimamente el bien del mal. Ahí está probablemente el significado original de esta palabra de Juan Bautista. Ahora es con agua. Es decir, ustedes ahora pueden manifestar bautizándose su deseo de conversión y Dios les perdona los pecados, pero si no lo hacen, ¿qué pueden esperar? No pueden esperar sino el juicio terrible de Dios, el soplo divino, digamos, abrasador, el fuego de Dios que los devorará. Eso es lo que pueden esperar. Yo pienso que en boca de Juan esta palabra, este era el significado de la palabra, y está en conexión con aquella otra que Mateo y Lucas traen antes y Marcos también, el hacha puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que no da fruto será talado y arrojado al fuego. Y aquí esa palabra del hacha a la raíz del árbol se refuerza con esta otra, es con una imagen diferente, tiene el mismo mensaje. Fíjense, dice, tiene en su mano el bieldo. La traducción que yo tengo acá delante de mis ojos es la horca. La horca es una especie de pala dentada, o el bieldo, una especie de pala dentada que usaban los agricultores para trillar el cereal, el trigo.
amontonaban el trigo, lo amontonaban, el grano pues cosechado con las espigas, las amontonaban en la era. La era era un lugar generalmente empedrado donde hacían los montones de las espigas y empezaban a golpear las espigas con el bieldo, con sus dientes, y de esa manera iban separando el granito, los granitos que estaban en la espiga del resto de la espiga, que era la paja. El grano, la paja. El grano es lo que sirve, es el cereal. La paja es lo que no sirve. Entonces, ¿qué hay que hacer una vez que se avienta la parva? Esa es la palabra que emplea, para aventar su parva, es decir, para golpear y tirar para arriba las espigas con los granos, con el fin de que los granos se vayan separando de la espiga. Entonces queda, digamos, en un montón el grano y la paja va quedando al otro lado. Entonces, ¿qué se hace? Se separan, el grano se recoge en el granero, ¿y qué se hace con la paja? Es decir, con la espiga seca, se quema en la hoguera. Ahí está una imagen terrible del juicio, paralela a la imagen del hacha puesta en la raíz del palo, aquí del árbol. Todo árbol que no da fruto será talado y arrojado al fuego. Fíjense ambas imágenes, la del hacha puesta en la raíz del árbol, el árbol que era infructuoso, se convertirá en leña para quemar. Aquí la parva es las espigas reunidas en lugar adecuado, el bieldo es el instrumento metálico que sirve para trillarlo, es decir, para ir separando el granito de la espiga. Aventar es tirar al viento, fíjense, aventar, tirar al viento, y lo tiraban para arriba, y claro, al tirarlo para arriba, entonces desde arriba iba cayendo el grano, y como el grano es más pesado que la paja, el grano caía más perpendicular, y la pajita, la paja, digamos, iba movida por el viento, se iba acumulando a los lados. Al centro quedaba pues el grano, y las espigas secas quedaban por los lados, y luego viene el proceso de recolección o de recoger. El grano para el granero, porque es lo que sirve, y la paja para la hoguera. Ambas figuras, la del hacha en la raíz del árbol para volver leña a los árboles que no dan fruto, y el bieldo con el cual se avienta la parva, terminan pues con la hoguera. La hoguera para la leña del árbol infructuoso, hoguera para la paja de la cual ya se ha separado el trigo. Fíjense que esta imagen del fuego que quema el árbol infructuoso vuelto leña, o la espiga ya separada del grano, aparece en otros materiales que vienen de Jesús. Por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña. El trigo es reunido en el granero, y la mala hierba, la cizaña, es reunida en manojos para ser quemada también. Yo pienso que esta imagen pues del fuego, que pasó a ser ancestral en el judaísmo y en el cristianismo para el infierno, el fuego del infierno, queridos oyentes. Fíjense ustedes, por lo que les estoy explicando, cuál es el origen, diría yo, imaginativo de la imagen del fuego como el castigo divino para los malos. Proviene de imágenes como esta, el árbol vuelto leña, árbol infructuoso, la paja separada del trigo aventada por el viento, y luego la cizaña quemada después de que fue arrancada y unida en manojos, separada del trigo que fue cosechado. Son imágenes, el fuego evidentemente como el instrumento o el lugar del castigo, es evidentemente una imagen. No hay que absolutizarla de ninguna manera, sino que debe tener pues, o conservar su valor de imagen. Es un punto de referencia que lo hace a uno pensar que el destino de lo inútil, como es un árbol infructuoso, o como es la espiga, que ya no tiene grano, o de lo inservible, aún de lo dañino, como es la cizaña, que le quitaba vitalidad al trigo. El destino de eso no puede ser bueno. Es simplemente lo que le pasa a lo que no sirve, a lo inútil, a lo nocivo. Es destruido.
Los acentos de Juan son terribles, pues. Y por eso es extraño, al menos la traducción que da el texto de Lucas que tengo aquí frente a mis ojos. Y añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y les anunciaba la buena noticia. ¿Creen ustedes que es buena noticia eso de que van a volvernos leña para quemarnos, o que las paja va a ser tirada al fuego? Sí será buena noticia. En el fondo, pues, el evangelista Lucas nunca emplea el término evangelio. Evangelio, aquí los traductores, pienso yo, de una forma un poco ligera, le acomodan a Lucas en la traducción castellana la palabra evangelio, pero Lucas no la emplea para el mensaje de Juan, emplea el verbo evangelizar, pero no el término evangelio. Evangelio no lo emplea Lucas para Juan Bautista, ni siquiera para Jesús lo emplea. Pero lo que sí lo deja uno realmente absorto es ver cómo se llama evangelio este mensaje de Juan Bautista, tan sumamente duro y tan sumamente amenazador. Cuando conozcamos, o cuando Lucas muestre realmente el mensaje de Jesús directo, preciso, evidentemente este carácter amenazador del mensaje de Juan Bautista en boca de Jesús va a ceder su puesto a un mensaje de esperanza, de alegría, de consuelo, de bienandanza. Y llegamos al final de este programa, La Palabra del Domingo. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.